Hay una frase que se le atribuye tanto al filósofo francés Voltaire como al escritor irlandés Oscar Wilde, que dice: la ilusión es el primero de todos los placeres. Y yo pienso que es una afirmación que se ajusta mucho al presente de Newell's, porque el simple hecho de poder ilusionarse, después de todo el caos vivido hasta hace muy poco tiempo, es por sí mismo un placer. Un cotejo que de a ratos me hizo acordar a los que juego habitualmente los sábados por la tarde en un torneo amateur de Funes. Primero porque no tenía intensidad. Segundo porque juego en un equipo que justamente se llama Huracán y que comete varios de los errores que hoy cometió el Globo, como por ejemplo la displicencia con la que volvió caminando medio equipo en el primer gol de Newell's. Y por último, porque los árbitros también te violentan de un modo inconmensurable. Es un triunfazo de Newell's, porque más allá de la posibilidad, de la ilusión de clasificarse, el hecho de haber recibido a un equipo que es superior, porque lo era en los papeles, lo es individualmente, en los nombres, colectivamente, hacía no sé cuántos partidos que no perdía el conjunto de Kudelka, y ganarle 2-0, habiendo tenido la presión de ganar para tener una ilusión, bueno, me parece que ya es muy pero muy valioso. Y más allá de que no clasifique, porque realmente la situación, el panorama es muy complicado, Newell's arrancó la carrera para clasificar 5 semanas después que sus adversarios, es decir, los demás ya estaban corriendo la carrera y Newell's no se había puesto las zapatillas, o empezó a correr para atrás con el amigo Soso, no tan amigo. Entonces me parece que más allá de todos esos factores, el hecho de seguir sumando, de sumar de a 3, de engrosar el promedio, de acomodarse en la tabla anual, decía, me parece muy valioso y muy valorable, teniendo en cuenta el desastre que era esto cuando tomó las riendas el ogro Fabiani. En un partido que decía, Huracán me hacía acordar mucho a mi equipo de a ratos que juega en el torneo que le decía en Funes, por circulaciones lentas, previsibles, sin explosión, sin intensidad, y con ese retroceso que realmente llamó poderosamente la atención en el primer gol. Newell's en ese primer tiempo carecía de juego, más allá de eso contó con las situaciones más claras en los primeros minutos, con una buena conducción de Maroni. Para mí fue de los mejorcitos partidos de Maroni, más allá de que no haya brillado. No es un jugador Maroni de participaciones constantes, un jugador que tiene chispazos. Lo que pasa es que por lo general esos chispazos que tiene son malos o terminan mal por decisiones incorrectas o por malas ejecuciones, y dentro de todo hoy los chispazos que tuvo fueron bastante propicios. Y decía, una contra bien ejecutada por Maroni, que se sacó uno de encima, lo habilitó bien a Herrera en la derecha, Herrera enganchó y se la sacaron del buche. Después una muy clara donde Herrera le filtra a Banega y un gran cambio de frente para Silvetti. Silvetti engancha, por 2 se mete al área, patea y lo bloquean justo. Otra situación, pero aislada, con una muy buena acción de Herrera, una muy buena acción también de Maroni, que la abre a la derecha, tira un centro Montero y Cocolizo cabecea, como diría un amigo, con los ojos cerrados y se lo termina perdiendo. El partido era muy discreto porque Huracán era el que tenía la pelota, la tenía constantemente, a Newell's no le duraba, pero como decía, no profundizaba, volvía para atrás, hacía la media luna, se la jugaba Galíndez, tenía pocas asociaciones de mitad de cancha en adelante, no aparecía Massanti, Miljevich la pedía, pero sus ataques no generaban mucho peligro, los delanteros tampoco, Gil era el más movedizo. Pero el partido transcurría en esa sintonía. Huracán tenía la pelota, Newell's bien abroquelado atrás. No me gustaba el hecho de que por ahí Cocolizo era el que salía de manera inconexa a presionar y el equipo no lo acompañaba. No sirve de nada que corra uno solo para adelante a todos los defensores, pues se la mueven y listo, le hacían un loco. Pero decía, transcurría en esa sintonía, sin intensidad, sin sorpresa, y parecía que no pasaba nada aquí en el Coloso. Huracán creo que la única que tuvo fue por un contragolpe tras una jugada donde Maroni tira un centro y la saca a la defensa. Encuentran mal parado a, creo que a Montero, que le gana en la espalda con un pelotazo de Gil para Lanic, que encara entre dos y la vuelve a sacar Montero, que se repone. Y se lesiona Silvetti. Cuando se lesiona Silvetti ingresa Cunha,
que el otro día contra Unión había tenido algunos toques de distinción, aunque sea se notaba que tiene técnica, está bien, uno ya lo conoce por haberlo visto en la selección, en algunos partidos de reserva, pero primera división es totalmente distinto. Pero había mostrado que tenía credenciales para jugar al menos un puñado de minutos más. Ingresa a los 30 y en la primera que tiene, la primera que toca, y de hecho una de las pocas que tocó en el partido, una jugada que decía fue muy atípica, porque Huracán pierde la pelota, queda con 5 jugadores detrás de la línea del balón, y volvieron caminando o al trotecito. Tal es así que Newell's cuando saca el contragolpe, la juega a la izquierda con Herrera, la jugada se ensucia, podía darle tiempo tranquilamente a Huracán para retroceder, y seguían volviendo caminando. Y lo que pasó fue algo que vi pocas veces, que se armó un 5 contra 5 en el área, 5 que atacaban de Newell's contra 5 que defendían de Huracán. En esos últimos 15 metros, Vanega le filtra una muy buena pelota a Maroni. Maroni tiene tiempo de controlar, de mirar hacia atrás y de darle el pase a Valentino Acuña, que define como los que saben, un tiro perfecto, ajustado contra el palo, con comba, y pone el 1-0. Un gol raro, en un partido raro. Se notaba que Huracán estaba clasificado y vino a jugar de un modo no tan serio, al menos en ese primer tiempo. Y el gol casi que no te lo dejan disfrutar, porque acá le buscan hasta el mínimo detalle a Newell's para anularle un gol. Después hasta la expulsión termina siendo rara, pero se notaba en la repetición que estaba claramente habilitado Maroni por Ibáñez, que se había quedado totalmente colgado, como el amigo Alexis Balbuena cuando se queda jugando a la computadora hasta las 5 o 6 de la mañana. Y bueno, ese suspenso que te da la sensación de que si quieren te perjudican con cualquier cosa. Y Newell's pasa al frente en la última del primer tiempo, ya cuando estábamos en tiempo agregado, y nada hacía parecer que podía llegar el gol, porque casi no había asociaciones, las jugadas eran aisladas y la pelota era de Huracán. Huracán respondió rápidamente en una jugada donde desbordaron, tras un desentendimiento, creo que entre Martino y Cuesta, que se chocaron, y con un centro y una peinada que se fue afuera. Y nos fuimos al entretiempo con una sensación de que Newell's ahora se iba a sentir más cómodo sin la pelota, porque no tenía ninguna obligación, y podía intentar contragolpear. Ahora es cierto que los jugadores que tenía Newell's en cancha, Acuña, Vanega, y por ahí los de arriba no eran muy rápidos, entonces ese equipo para contragolpear, primero que no iba a tener mucha contención y después que no tenía mucha velocidad. Y el segundo tiempo, los primeros 15 minutos, la verdad es que la pasó mal el equipo, porque Huracán monopolizó la pelota. Ah, por cierto, me olvidé de mencionar la cantidad de lesiones que hubo en ese primer tiempo, que también hicieron cortado el partido, le hicieron perder fluidez. En Huracán salieron por lesión Sequeira y Pereira, ingresaron Ramírez y Goitea, y decía que Newell's había salido Silvetti. Y en el segundo tiempo, Kudelka pone de arranque a Ursi y a Wanchope Ávila. Wanchope Ávila obviamente no te va a dar intensidad, pero por ahí si la tiene la manda a guardar o te pivotea. No generó muchos inconvenientes, la verdad. Pero decía que en esos primeros 15 minutos del complemento el equipo la pasó mal, porque no tenía nada de contención, y no le duraba nada la pelota. Entonces tenía a jugadores ofensivos como Vanega, como Acuña. Bueno, Cocolizo es verdad que corre por todos lados, pero también se supone que es ofensivo. Herrera, que había tenido un buen primer tiempo, había sido el más participativo dentro de ese aburrimiento que nos había dado, que nos había entregado el primer acto. Y ya se notaba varios jugadores cansados. Y Huracán empezó a tener la pelota como antes, pero mucho más adelante en la cancha, ya jugando casi en los últimos metros de la cancha, casi en el área de Newell's. Y empezó a aproximarse, no a tener llegadas claras. De hecho, bueno, sí apenas empezó una jugada de las pocas, que tocó bien Huracán a lo ancho. Lo dejaron solo, me parece que a Guidara, que pateó y se le fue ancha. Empezó a llenar el área de centros. Newell's cometió algunas faltas que eran evitables. Entregó corners y Gil tiene buena pegada. Y a los 27 recién la jugada más clara y casi la única en el partido de Huracán, más allá de esa que mencioné, en una maniobra medio rara también, porque le dan un córner cuando la línea había marcado saque de arco, llega un centro, falla la defensa, queda la pelota bollando, picando casi en el área chica, y Ramírez también le pega, como el amigo Alexis Balbuena, era más fácil hacerlo que errarlo, y la termina tirando afuera. Pasando esos 20 minutos, el ogro Fabiani hizo algunos cambios, porque decía, Newell's estaba muy atrás, no recuperaba, no la tenía, no contragolpeaba, la pasaba mal.
Ingresa Méndez por Maroni para darle un poco más de contención, perdiendo un jugador de buen pie. Y después hace un triple cambio que a mí me hizo acordar a lo que hacía de más chico cuando jugaba al FIFA en la Play, que en cierto momento cuando jugaba con un rival superior y ganaba los últimos minutos, armaba la formación ultra defensiva, los metía todos atrás y puros defensores. Entraron Tavares, pasó Martino a jugar de volante por izquierda, Salcedo para armar una línea de 5 y Sotelo para jugar de 8 por Vanega, Herrera y Acuña. Ya en ese momento no quedó nadie que pudiera tener la pelota y le terminó dando resultado. ¿Por qué? Porque empezó a recuperar más la pelota, ya Huracán no llegaba a los últimos metros con la facilidad de los primeros minutos y porque tuvo irrupciones, rupturas como la de Jacob, que desemboca a los 36 del segundo tiempo en una falta bien ejecutada por Sotelo, la baja creo que Martino de cabeza y Lolo con un zurdazo espectacular termina decretando el 2-0 y un rugido aquí que estaba contenido porque si algo tiene el equipo de Fabiani es que te hace estar en tensión todo el tiempo. Todo el tiempo estás tensionado porque la pelota la tiene el rival, porque en general defiende muy atrás, porque lógicamente tiene errores. Entonces es una moneda en el aire, siento a veces, y se juega con los dientes apretados, con el cuchillo entre los dientes. Y decía, ese gol, ese grito de gol, creo que tenía guardada toda la atención de ese segundo tiempo. Gol de Lolo 2-0, en el momento, al menos para mí, menos pensado, porque era el momento donde Newell's tenía menos jugadores de tinte ofensivo y marca el 2-0. Y después llega esa acción que fue la más peligrosa para Keylor Navas, te diría, en todo el partido, que es el ingreso del niño, que le dio un abrazo muy tierno, de lo más lindo que tuvimos en la jornada. No sé ni por dónde se pudo introducir, entrometer a la cancha. Le dio ese abrazo que fue el abrazo de todos los leprosos, me parece a mí, para el costarricense Keylor Navas, en un partido donde estuvo bastante tranquilo, paradójicamente. Sobre el final tuvo una clarísima Newell's con una buena presión de Jacob, que parecía tener 3 pulmones. La defensa de Huracán la dejó corta, la punteó Sotelo y la sacó con la punta de los dedos Galíndez. Y solo quedó tiempo para esa extraña, al menos para mí, expulsión de Lolo. Decía, da la sensación que desde el VAR a Newell's lo pueden perjudicar con cualquier acción. Lo tuvieron 3 horas para una jugada que claramente era lícita en el primer gol. Después lo echan en una maniobra que no se termina de ver nada. De hecho, se la mostraron 50 veces al árbitro desde cámaras que no se percibía nada extraño. Bueno, a mí me pareció raro también, lo dejan a Newell's con uno menos y sin un jugador que se volvió importante, un baluarte en la defensa e incluso en el ataque, porque le hizo gol a Boca, hoy también marcó un gol para el partido definitorio ante Racing, sin contar que lo mandan a jugar el viernes a las 3:30 de la tarde o 3 de la tarde, sin tener ni siquiera 72 horas de descanso. Bueno, estas cosas que ya sabemos, perjuicios constantes, ya no es una sorpresa, pero sí me parece que es importante subrayarlo porque te deja sin posibilidades. Ya hubo muchos partidos en este torneo donde Newell's fue perjudicado. Se me vienen rápidamente a la cabeza el partido con Defensa y Justicia, rápidamente a la cabeza el partido con Barracas, entre algunos otros. Y bueno, me parece que incluso hasta desde la programación termina saliendo perjudicado. Más allá de eso, más allá de que la clasificación es muy difícil porque tiene que ganarle a Racing el viernes y tiene que esperar resultados de Estudiantes, y creo que de Defensa y Justicia el triunfo es muy valioso por sí mismo, por el contexto y porque se acomoda en la tabla. Para mí, el objetivo de Newell's, y creo que Fabiani también lo dijo, es clasificar a fin de año a la Copa Sudamericana. Y vaya si es importante ese objetivo, teniendo en cuenta que hasta hace poco el club estaba tomado con banderas que rezaban revolución o descenso. Keylor Navas hoy casi no tuvo trabajo. Lo más, decía, atractivo, lo más emocionante que vivió fue el abrazo del niño. Vamos a darle un 6 a Keylor Navas por haber vuelto a mantener la valla en cero. Montero, la verdad es que en la marca está aportando mucho. Mete un montón físicamente, la verdad que está impecable, sacó varias pelotas, un 7 para él. Lolo, la expulsión yo sinceramente no veo si es justa o injusta. Yo le iba a poner un 8 a Lolo. Si la expulsión es justa, que no lo pude ver de nuevo, es un 7. Si no, es un 8 y fue la figura del partido. Un golazo, además de que sacó todo de arriba, porque en gran parte Newell's se sostiene por sus centrales, lo llenan de centros y saca mucho. Un 8 para Lolo. Cuesta,
El mismo puntaje, un puntito abajo, le dio un poco más a Lolo por el gol, pero la verdad es que una garantía lo de Cuesta. Saca todo de abajo, saca todo de arriba. Con la pelota está siendo bastante prolijo, así que un 7 para él. Ángelo Martino, también me gustó el partido en defensa. En ataque consiguió alguna falta. Bajó la pelota del gol, así que bueno, aprobada totalmente la defensa. Hoy a Keylor Navas no le patearon en gran parte gracias a su trabajo, salvo esa que mencioné en el segundo tiempo. Un 7 para Martino. Jacob, de menor a mayor, en el segundo tiempo se destacó mucho, tuvo más acompañamiento para la contención. Pudo romper, ganó la falta del segundo gol, siguió corriendo hasta el final, forzó la jugada de Sotelo, un 7 para él. Banega, un partido discreto de Banega, donde no fue la manija de Newell's, donde obviamente cuando tiene la pelota en general se la da a un compañero, lo cual no es poca cosa, pero me parece que puede dar mucho más de lo que dio hoy, un 5 para Banega. Maroni, para mí de sus mejores partidos en Newell's, no por la constancia, sino por la importancia de sus apariciones, como la del gol. Así que un 6 para Maroni, enhorabuena. Silvetti, un puntaje simbólico porque casi no participó del juego, se terminó yendo lesionado en su último partido en el Coloso. Un 4 para él. Cocolizo también de menor a mayor, su primer tiempo no me había gustado, cerró ese gol que podría haber sido un dolor de cabeza. Después en el segundo tiempo se las arregló solo para aunque sea tener alguna falta, forzar alguna infracción o tener un poco la pelota. Un 4 para Cocolizo. Herrera para mí, dentro de la mediocridad del primer tiempo, fue el más destacado, el que pidió la pelota, recuperó también muchos balones, generó peligro y participó del primer gol, así que un 6 para él. Los que ingresaron, Acuña, que haya aparecido poco, pero que la haya clavado contra el palo en la que tuvo, es muy valioso, más para un jugador que recién se integra a la primera división. Le pegó con mucha clase, así que un 7 para Acuña. Méndez le dio equilibrio al mediocampo, creo que el equipo mejoró también cuando tuvo su ingreso, ya no estuvo tan solo Jacob para esa faceta defensiva, así que un 6 para Méndez. Después los otros que ingresaron también, un puntaje simbólico, Salcedo 5, Sotelo 5, tiró el centro del gol y Tavares casi no participó, le pifió en una la pelota, no mucho más, un 4 para él. El Ogro Fabiani, el equipo obviamente tiene materias en el debe, en el aspecto lúdico, con la pelota en los pies, pero la verdad es que ganarle a Huracán, ganarle 2-0, que casi no te pateen al arco y haber recobrado la ilusión y el ánimo de un equipo que hasta hace poco solo pensaba en irse a la B, con el desastre que era y sin el menor ánimo, me parece que es loable, que es para pararse y aplaudir, así que un 7 para el Ogro Fabiani. Repaso las puntuaciones: Navas 6, Montero 7, Lolo 8, Cuesta 7, Martino 7, Jacob 7, Banega 5, Maroni 6, Silvetti 4, Cocolizo 4, Herrera 6, Acuña 7, Méndez 6, Salcedo 5, Sotelo 5, Tavares 4 y Fabiani un 7. Se le atribuye tanto a Voltaire como a Wilde, la ilusión es el primero de todos los placeres, y es una frase que se ajusta a Newell's, que hasta hace poco era solo un caos y ahora, aunque sea, se permite ilusionarse.